Bien, hemos dicho que los que ofrecen trabajo son los trabajadores. Entonces, esa relación entre cantidad de trabajo y las variables que determinan esa oferta es más compleja que la demás. Porque la decisión de ofertar trabajo por parte de la fuerza laboral, por parte de los trabajadores, está determinada a unas condiciones y está determinada a distribuir esas 24 horas de energía entre trabajo y ocio. Eso. Uno, porque el trabajo genera ingresos y el ingreso se percibe por sus horas laborales con el cual puede obtener y comprar diferentes bienes y servicios, puede satisfacer sus necesidades. Y por otro lado, el ocio está relacionado con su tiempo libre, con su descanso, que dedica para divertirse, que dedica para descansar, etc. Entonces, no hay que olvidar que existen otros factores que determinan esta combinación. La educación principalmente. Entonces, podemos llegar a un acuerdo en el que la oferta de trabajo principalmente va a depender del salario porque es el que determina su nivel de ingreso. Entonces, ahora es importante mencionar que cuando se habla de oferta de trabajo, la teoría plantea dos situaciones. Plantea una simulación de qué pasa cuando sube el salario. ¿En qué decisión toman los trabajadores cuando sube el salario? Entonces, por una parte va a haber un grupo de trabajadores que al aumentar el salario, lo que hacen es que cambian horas de ocio por horas de trabajo. Hay una sustitución de horas de ocio por horas de trabajo, porque ahora en términos relativos el tiempo que dedico a la diversión, a descansar, al ocio, es más caro. Y por tanto voy a renunciar a estas horas por dedicarlas a trabajar para obtener un ingreso mayor. Ahora, eso haría que el trabajador ofreciera más horas de trabajo ante el aumento del salario y dedicar menos horas al ocio, es decir, estableciendo una relación positiva entre aumento de salario y incremento de horas laboradas. En otro plano se encuentra que otro grupo de beneficios económicos que al aumentar su ingreso, bueno, primeramente es aquel grupo está caracterizado por un grupo de ingresos altos, un grupo que podríamos llamarle pudiente. Entonces, a ese grupo, ¿qué sucede cuando se aumenta el salario? Entonces, como su ingreso es alto, aumentar su salario, ellos no modifican la cantidad de bienes que ocurren y por tanto pueden cubrirla con menos horas. Entonces, no es necesario que ante el aumento del salario ellos vayan a aumentar más horas de trabajo. Por el contrario, lo que haría es que el trabajador ofreciera menos horas de trabajo al cubrir todas sus necesidades y más, y dedicar más tiempo al ocio. Obviamente se puede apreciar que en ambos efectos van en direcciones opuestas. Esta menos horas laborales y por tanto más horas de ocio. Este primer caso se conoce como el efecto sustitución y este se conoce como el efecto renta. Eso nosotros lo podemos visualizar en el plan, ¿verdad? Horas trabajadas, salario. Entonces, el efecto ingreso, ¿cómo se mide? Estamos diciendo que a medida que aumente el salario, el trabajador va a ir aumentando las horas laborales. Va a ir aumentando. Pero va a llegar a un punto en que vamos a enfrentar a este grupo
Y por más que se siga aumentando el salario, como es ya un salario alto, él va a comenzar a reducir sus horas laborales. Va a comenzar. Y entonces, si nosotros unimos todos estos puntos, vamos a tener una curva con dos pendientes. Una curva de oferta de trabajo con dos pendientes. Por un lado, tenemos una pendiente positiva, que es este tramo, donde está imperando, está sobrellevando ese comportamiento del efecto sustitución. Por tanto, en este tramo decimos que el efecto sustitución es mayor que el efecto renta. Llega a un punto en el que son iguales ambos efectos, y después, cuando el salario es bien alto, el efecto renta es mayor que el efecto sustitución. Entonces, eso es importante. Eso es importante mencionar. Y claro, en la evidencia empírica, los estudios de casos que se han hecho del mercado laboral apoyan fuertemente la relación que existe entre que el efecto sustitución es mayor que el efecto ingreso. Apoyan en el sentido que a medida que aumenta el salario, aumenta la cantidad de horas laboradas. Es decir, refuerzan que lo que se da más en la economía, lo que se da más en la realidad, es esa relación positiva. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ante un salario real más alto existirá una mayor cantidad de trabajadores que van a estar dispuestos a ofertar horas de trabajo por ese nivel. Entonces tenemos este tramo de la oferta de trabajo, un tramo meramente positivo. Nos olvidamos del tramo negativo de la oferta de trabajo, pero nos quedaríamos con este tramo positivo. O sea, hay una relación positiva entre la oferta y el salario real. ¿Por qué? Porque domina el efecto sustitución, porque los trabajadores al incrementar su salario ven cómo pueden incrementar su ingreso, y por tanto las horas que destinan para descansar son más caras y prefieren trabajar. Entonces, está determinado principalmente por el salario, pero existen otros factores que determinan la cantidad de horas ofertadas. No solo está el salario. Entonces aquí podemos ver, si baja el salario, los trabajadores van a ofertar menores cantidades. Mientras que si aumenta el salario, lo que va a hacer es un incremento en las cantidades de horas trabajadas, y por tanto un aumento en la cantidad de trabajo, pasando del punto A al B inicialmente cuando hay una reducción, y pasando del punto A al C cuando hay un incremento del salario, incrementando la cantidad de horas laborales. Existen otros factores aparte del salario. No solo está el salario que es en la oferta de trabajo, también la oferta de trabajo está determinada por lo que nosotros conocemos como la población económicamente activa, es decir, aquel conjunto de personas que están en edad para trabajar y ofertan sus horas de trabajo. En la medida que más personas están ingresando, hay mayor oferta de trabajo. Es decir, estás hablando de la población. Entonces, ¿qué sucede si se incrementa con la población económicamente activa? Entonces, la curva de oferta de trabajo se desplaza hacia la derecha. Podríamos hablar también de que otro factor puede ser que al mismo salario las personas, los trabajadores, decidan renunciar al otro, y hay un cambio de conducta y quieran trabajar más. Entonces eso haría también incrementar la oferta de trabajo. Entonces, cuando cambien cualquiera de los factores a diferencia del salario, van a modificar la oferta de trabajo, que básicamente lo que vamos a mostrar es un desplazamiento en paralelo de la curva de oferta de trabajo. A ese nivel de salario inicial, en el punto A, nosotros vamos a ver cómo al mismo nivel de salario, al mismo nivel, se estaría incrementando la cantidad de horas, la cantidad de trabajadores al mismo salario. Entonces es importante tenerlo en cuenta, que no solo depende del trabajo, fundamentalmente sí depende de la oferta de trabajo y del salario real, pero existen
otros factores. Ahora, si nosotros